Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el Clementísimo, el Misericordioso, y la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta. Daros las gracias por la asistencia a este evento, este ciclo de conferencias que va a haber en Ramadán, y agradecer a las entidades colaboradoras como la Consejería de Distrito y su viceconsejero, señor Abdelrahim, que está aquí presente, y a la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma, que está presente con nosotros, el señor Rafael Robles. Muchísimas gracias. Quería recordaros que en este Ramadán se van a hacer unas actividades, algunas están ya programadas y están subidas a la red, y algunas están en programas que iremos subiendo. Comunicar que este año especialmente va a haber un concurso de Ramadán, un concurso que va dirigido a los más jóvenes, incluso a todos los interesados que puedan participar. Es cultural y sobre cuestiones islámicas. Hay unos premios muy apetitosos, todos han sido patrocinados y subvencionados por nuestra empresa que hay en la ciudad. Los patrocinadores son hermanos nuestros que han colaborado. Serán 5 ordenadores y 5 tablets, y además habrá regalos a todos los participantes. Eso se hará a través de la página web de cimmelilla.org, se podrán registrar ahí, y el primer día de Ramadán saldrán las preguntas. Y el día 15 se dará el fin al concurso y se evaluarán las respuestas. En fin, espero que sea del agrado de todos y daros las gracias a todos. Aquí tenemos a nuestro conferenciante de hoy, el muy querido señor Hisham, que siempre está con nosotros y que nunca defrauda la asistencia. Bismillah. Assalamu alaikum. Mucho silencio, ¿no? Ramadán aquí empieza mañana, ¿no? O ya estáis de Ramadán. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En el nombre de Allah, el misericordioso y compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta y mensajero Muhammad, con su familia, con sus compañeros y con todos nosotros hasta el fin de los tiempos. Amén. Ya estamos casi en Ramadán, y por mucho que hablemos de Ramadán, que lo vamos a intentar en estas pocas horas que vamos a estar juntos, ya os digo que no vamos a cumplir con Ramadán. No vamos a cubrir todo lo que deberíamos decir acerca de este mes inmenso que Allah subhanahu wa ta'ala nos da, y que es como vamos a ver, una oportunidad inmensa para lograr un cambio esencial en lo más profundo de nuestra persona, en las diferentes dimensiones de lo que significa ser un ser humano. Las dimensiones físicas, que los hay, en cuanto al ayuno, por supuesto, las dimensiones psicológicas y mentales, intelectuales, y por supuesto las dimensiones espirituales, que es la época del cambio a nivel espiritual. Bien, no sé si se puede ver la presentación a nivel técnico, no sé si pueden dar el ok para empezar con una presentación, pero bueno, yo tenía preparada una serie de cuestiones, inshallah, que las vamos a ir cubriendo. Ramadán, ¿qué os sugiere la palabra Ramadán? Vamos a empezar con vosotros, que yo, como sabéis, ya hablo muchísimo, ¿no? ¿Qué os sugiere la palabra Ramadán? Palabras. Una palabra por persona, eso sí. Espiritualidad. Paz. Solidaridad. Es sagrado. Sacrificio. Paciencia.
Renacimiento. ¿Qué se ha dicho por aquí? El perdón, sí. Sabiduría. ¿Qué se ha dicho aquí? Devoción. ¿Qué más? Sí. Para quitarnos los pecados. Adoración. Muy bien. Entonces, son diferentes. A ver. A nivel técnico, no sé si tenemos. ¿Sí? ¿Tenemos presentación? ¿Hola? ¿Nada? Ok. Bien, no pasa nada. ¿Por qué lo hemos llamado una palabra que no habéis mencionado ninguna persona? Y está en el título. Está en el título de la conferencia de hoy. El mes de la vida. Mes de la vida. Y dependiendo de lo que significa vida para cada uno de nosotros, si preguntamos a cada persona qué significa vida para ti, cada uno nos va a dar una definición diferente de lo que él entiende como vida. Entonces, vamos a ver cómo el mes de Ramadán es el mes de la vida, en todas las dimensiones que ello conlleva. Mano Karim, no sé si no se puede usar. ¿Por qué? Porque la pantalla es demasiado grande, no se va a ver. La pantalla es demasiado grande. Bueno, debería haber traído la pantalla. Vale, no pasa nada. Entonces, el mes de la vida. El mes de la vida, porque Allah subhanahu wa ta'ala, cuando nos habla, y esta es una ley que vamos a ver inshallah, o a lo mejor no la vamos a hacer literalmente, el mes de la vida significa que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando en el Corán, no, déjalo abierto, porque tengo un esquema mental. El mes de la vida significa que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán: Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Oh creyentes, responded a Allah y a su mensajero si os llaman aquello que os da vida. Aquello que os da vida. Vamos a ver qué significa darte vida. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Algo que nos llama la atención a nivel gramático. Y esto es importantísimo porque cuando estudiamos el Corán es importante intentar acceder al Corán en su lengua materna, su lengua original, que es el árabe. Por supuesto existen traducciones que nos acercan las enseñanzas del Corán, los significados del Corán en español o en inglés o en diferentes idiomas. Pero el Corán es uno y está en su lengua original. Y esto es una hikmah, una sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala, el haber mantenido el Corán en su lengua materna original, porque es la referencia. Si tenemos divergencias acerca de qué significa una cosa, cómo se traduce, cómo se explica, cómo se interpreta, etc., volvemos al original y ahí lo vemos dentro del contexto lingüístico de la época en la cual fue revelado y fue descendido sobre el profeta Muhammad. ¿Qué dice y qué nos llama la atención a nivel gramatical en esa ley? Fijaos, dice: Ya ayyuhalladhina amanu, o aquellos que han creído, o creyentes, istajibu, responded, lillahi, walirrasuli idha da'akum. Son dos, Allah y el Rasul. Debería estar en dual, barakallahu fikum. Entonces en árabe tenemos el singular, tenemos el dual cuando se trata de dos personas, dos sujetos, y tenemos el plural cuando se trata de más de dos sujetos, ¿no? Bien, entonces debería estar en dual. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli, son dos, Allah y su mensajero, idha da'awkuma, que es el dual del verbo, da'awkuma lima yuhyikum. Si ambos os llaman a lo que os da vida.
pero está en singular. Tiene dos sujetos, pero el verbo está en singular. ¿Nos entendemos? ¿Algo falla? No. Porque esa anomalía a nivel, digamos, a primera vista, es un mensaje en sí. Y es que el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala es el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y si te llama Allah es como si te llamas el profeta y viceversa. Los dos. Es un mensaje, no dos. No hay dos llamadas, hay una. Y de da'akum es una llamada, porque ambos llaman a lo mismo. ¿Qué es aquello a lo que llaman? Lima yuhyikum, para aquello que os da vida. ¿Qué significa darte vida? Significa a todos los sentidos, en todos los sentidos, en todos los niveles, a nivel físico, a nivel moral, a nivel ético, a nivel espiritual, a nivel intelectual. Y esto lo hemos visto en la historia del Islam cuando se interpretó de una forma viva ese mensaje que es vivo. El mensaje del Corán es un mensaje vivo y necesita mentes vivas, mentes despiertas, mentes cultivadas, mentes inteligentes, porque es el mensaje de Iqra. Lo que pasa es que hoy en día muchas interpretaciones, muchos esfuerzos y muchas aproximaciones a ese texto sagrado no son aproximaciones que se hacen desde esa inteligencia que Allah subhanahu wa ta'ala presupone de nosotros. ¿Cuáles? Aquí hago un pequeño paréntesis de los míos. ¿Cuáles son los requisitos para la obligatoriedad del ayuno? ¿No? Para que el ayuno te sea obligatorio, como musulmán o como musulmana, ¿cuáles son los requisitos, las condiciones? Hay dos tipos de condiciones. Están shurut al-sihha y shurut al-wujub, que son las condiciones de obligatoriedad para que te sea obligatorio, y están las condiciones para que sea válido. Ya es obligatorio y lo he llevado a cabo para que sea válido. Hay una serie de condiciones, que es la intención, que es hacerlo dentro del tiempo que Allah subhanahu wa ta'ala ha establecido, que es desde el alba, el imsak, es decir, la abstención antes del alba, hasta el maghrib o el ocaso, etc. Pero un requisito, una condición fundamental, ¿cuál es? Que tiene mucho que ver con lo que acabamos de mencionar. ¿Cuál es? La intención, sí, esa es una condición de validez, no de obligatoriedad. ¿El? No tiene nada que ver. La salud es la capacidad. Una persona tiene que ser capaz de ayunar, es decir, en unas condiciones de salud, una persona que está فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى, quien esté enfermo o esté viajando o tenga ciertas dificultades para ayunar, entonces que no ayune, sino que lo recupere más tarde, o si es una enfermedad crónica, etc., entonces hay otra alternativa que es la fidya, ¿no? Que es dar de comer a los necesitados. Bien, pero hay una condición que muchas veces se nos escapa, que aún estoy buscando. ¿Cuál es? Condición de obligatoriedad, para que el ayuno te sea obligatorio. Vamos por descarte, os doy una para que la quitéis del camino, que es el bulugh, que es llegar a la edad de la pubertad, una edad determinada. Antes de esa edad no estás obligado, o la edad de temiz también, que es el discernimiento. El temiz es una condición, queda una. Ser musulmán. El ayuno de Ramadán no es obligatorio a una persona que no es musulmana. Queda uno. Una condición. ¿Cuál es? Responsabilidad. Responsabilidad está la responsabilidad, que es lo que se llamaría en árabe el teklif. La responsabilidad es el teklif. Está subordinada a lo que estoy buscando, al aql, el intelecto. El teklif manatuhu al aql,
El taklif depende del aql, del intelecto, de si estás en tus plenas facultades mentales. Una persona que no está en sus plenas facultades mentales no está obligada a llevar a cabo ese pilar del Islam que es el ayuno. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque a nivel intelectual también el ayuno nos aporta y nos exige a nivel intelectual. Así pues, antes de llevar a cabo el ayuno, tengo que entender lo que estoy haciendo. Tengo que comprender las dimensiones que quiere conseguir a través de mí ese ayuno. Bien, ¿cuáles son esas dimensiones, disculpad? Esas metas, esos objetivos, esos propósitos. Uno, lo tenemos en la ley del Corán, el versículo del Corán que hizo obligatorio el ayuno. El ayuno no era obligatorio. ¿Antes de qué año? ¿En qué año se hizo obligatorio el ayuno sobre los musulmanes? En la época del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Y esto lo pongo porque ya no me sirve de nada. Decir, el noveno, segundo año. En el segundo año. ¿Segundo año de qué? De la Hijra, después del éxodo del profeta Muhammad de Mecca a Medina. ¿Eso qué significa? El segundo año, desde la revelación del Corán, eso significa que son 15 años. ¿No? El 15º año, después de la revelación del Corán, 15 años viviendo los musulmanes y recibiendo la revelación del Corán, etc. Y el ayuno no es obligatorio. Había ciertos ayunos, especialmente uno, que es un día de Ashura, que antes del ayuno de Ramadán era obligatorio, y cuando llega el ayuno de Ramadán deja de ser obligatorio y se convierte en una sunna muakkada de Nabi sallallahu alaihi wasallam, que no dejó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca. ¿Sí? Bien. Entonces, en el año 15º de la Bi'tha es cuando recibe el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam el mensaje, llega una ley que hace que el ayuno pase, el ayuno de Ramadán, pase a ser obligatorio, que es la ley 183 de Surat al-Baqarah, que es el capítulo 2 del Corán. ¿Y qué dice ese versículo? Vamos simplemente a reflexionar acerca de este versículo. Un momento. Dice, Ya ayyuhalladhina amanu, oh creyentes. Entonces yo, como creyente, cuando escucho Ya ayyuhalladhina amanu en el Corán, tengo que recibir ese mensaje con un corazón vivo, despierto. No escuchar Ya ayyuhalladhina amanu y hacer como que no me llama nadie, sino que si eres creyente, es Allah subhanahu wa ta'ala el que se está comunicando y te está lanzando ese mensaje. Así pues, un mínimo de educación con Allah subhanahu wa ta'ala es prestar atención a lo que dice. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam. El ayuno os ha sido a vosotros prescrito. ¿Qué significa prescrito? Obligatorio. Kutiba es forida, es fard, es obligatorio. Es más, el verbo kutiba, que sale muy pocas veces en el Corán, en esta conjugación que es mabni lil majhul, que significa en voz pasiva, os ha sido prescrito el ayuno, en voz pasiva. Eso de kutiba siempre sale en el Corán cuando hay una obligación, una prescripción de Allah subhanahu wa ta'ala que conlleva cierta dificultad. Cuando no conlleva tanta dificultad, Allah subhanahu wa ta'ala utiliza otras palabras. Pero cuando conlleva una dificultad, utiliza ese verbo que es kutiba. Kutiba ha sido prescrito sobre quiénes? Sobre los creyentes. Ahí tenemos la primera condición, que es el Islam, ser musulmán. Bien. Kutiba alaykumus siyam, ha sido prescrito sobre vosotros el ayuno, y podría haber separado aquí. Os ha sido prescrito, obligatorio. Pero sigue, es muy curioso lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala. Y subhanallah, tiene mucho que ver con esta congregación.
¿Por qué? Dice, "Kama kutiba ala alladhina min qablikum", tal y como fue prescrito el ayuno a aquellos que os han precedido. ¿Quiénes son los que nos han precedido? A los musulmanes, al Islam. Son otros mensajes divinos de Allah subhanahu wa ta'ala a todos los profetas y mensajeros que Allah subhanahu wa ta'ala ha enviado en la historia de la humanidad. Estamos hablando de Jesús, que la paz sea con él. Estamos hablando de Moisés, que la paz sea con él. De Abraham, que la paz sea con él. De Noé, que la paz sea con él. Todos los mensajeros y profetas antes del Islam recibieron la misma prescripción, que es el ayuno, además de otras que son comunes con el mensaje último del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué digo que tiene mucho que ver con nuestra congregación en este día? Porque estamos musulmanes la mayoría en un espacio que es un colegio de otra confesión, pero estamos hablando de algo que tenemos en común. El ayuno no es algo de los musulmanes, sino que es algo universal. Toda religión en el mundo hoy en día, si indagas en esa religión, vas a encontrar algún tipo de ayuno. Si hablamos del cristianismo, tenemos la cuaresma, que se ha ido transformando a través de los siglos, etc., hasta llegar a su forma actual. Tiene una historia bastante interesante, la cuaresma, cómo se fue transformando a través de los siglos en el cristianismo y sigue en pie en Semana Santa. ¿Por qué cae todos los años en la misma fecha? Eso tiene su historia. Como en la antigüedad la Pascua dependía de un calendario lunar, tal como nuestro Ramadán depende de un calendario lunar, pero después se hizo un ajuste para que dependa de un calendario solar y caiga siempre en la misma fecha. Antiguamente cambiaba. Y eso lo vemos, no quiero entrar mucho en este punto, pero lo vemos también con las festividades del judaísmo también. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando llega a Medina, uno de los relatos que tenemos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su contacto inicial con los judíos de Medina, y Medina era una ciudad mayoritariamente judía, es que se fijó en su ayuno de Ashura, el día 10º del primer mes del año lunar. No digo Muharram, sino el año lunar, el mes lunar y el año lunar, primer mes del año lunar. ¿Qué les dijo? ¿Por qué ayunáis este día? Dijeron, es el día en el cual Moisés fue salvado. Y por lo tanto, como acción de gracias por ese éxodo de Moisés con el pueblo hebreo o el pueblo de Banu Israel, entonces ayunamos este día. ¿Qué dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nahnu awla o nahnu ahaqqu bi Musa, significa que somos más dignos, tan dignos, más dignos de Moisés que cualquiera. ¿Por qué? Porque es un profeta también para nosotros, Moisés, y somos seguidores de Moisés. Tú, cuando aceptas a Muhammad sallallahu alaihi wasallam como último profeta y mensajero, está implícito tu reconocimiento de Moisés y tu reconocimiento de Jesús, etc. Y ahí vemos ese enlace del ayuno entre los musulmanes y las diferentes comunidades. He hablado de cristianos y de judíos, las dos comunidades, por así decirlo, entre comillas, abrahámicas, que venimos de esta misma rama, pero si vamos y estudiamos el hinduismo o el budismo u otras religiones del mundo, vamos a ver que está presente algún tipo de ayuno que muchas veces tiene mucho que ver. Está muy próximo al ayuno islámico que tenemos en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán dice que ana kutiba ala alladhina min qablikum, tal y como fue prescrito para quienes os han precedido, para llamarnos la atención a que es algo que une y que es algo que no estamos haciendo solos, sino que todos los profetas y mensajeros antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también mandaron el ayuno a sus pueblos. Bien,
Pero lo último es lo más interesante desde mi punto de vista, que es la última frase. ¿Qué dice Allah subhanahu wa ta'ala? La'allakum tattaqun. Entonces, todo esto que he explicado tiene una finalidad. La'allakum tattaqun. Ojalá así lleguéis al estado de taqwa. El estado de taqwa. ¿Qué significa el estado de taqwa? El estado de taqwa no me gusta traducirlo así de entrada, porque hay terminología islámica que no es fácilmente traducible. No podemos traducir absolutamente todo, porque si traduces, traicionas el concepto, sino que dices ese tecnicismo, esa palabra original, en su idioma original, y luego la explicas. Taqwa muchas veces se traduce como conciencia de Dios, algunas veces temor de Dios, algunas veces presencia, ¿no?, de Dios, etcétera, etcétera. Para entender la palabra taqwa tendríamos que hablar mucho de su etimología. Pero la taqwa, al fin y al cabo, es saber que todos estamos encaminados en un camino. Y ese camino empieza con el nacimiento y acaba con la muerte. Ese es tu camino. Empieza con el nacimiento y acaba ahí con tu muerte. Y antes de darte cuenta ya estás ahí. Pasa bastante rápido esto que estamos viendo, que es la vida. Entonces empieza con el nacimiento y acaba en la muerte. Y desde aquí hasta allá hay ciertos obstáculos, ciertas dificultades, ciertas trabas en la vida. Es un camino a veces espinoso. Y tienes que tener cuidado dónde pisas y dónde dejas de pisar. Eso es lo que significa taqwa. Y esta definición no es la mía. Yo no soy nadie para dar definiciones de conceptos tan importantes. Esta definición es una definición que Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu una vez le pregunta a otro compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Y Umar ibn al-Khattab, que es el segundo califa del Islam y el segundo más cercano al profeta Muhammad, que la paz sea con él, tiene la humildad y la curiosidad de ir a otro compañero y decirle: háblame de taqwa, ¿qué es lo que significa para ti taqwa? Porque a lo mejor tú tienes una perspectiva que yo no tengo. Entonces Ubay ibn Ka'b le dice: ya Amir al-Mu'minin, oh príncipe de los creyentes, ¿has andado alguna vez por un camino espinoso, lleno de espinas? Le dijo: sí, en el desierto anda que no hay espinas. Le dijo: ¿qué haces cuando estás en un camino tan espinoso? Y dice: antiguamente llevaban túnicas, esas túnicas eran bastante largas. Le dice: levanto mi vestidura, mi ropa. ¿Por qué? Porque se daña con las espinas. Y antes de pisar, veo dónde estoy pisando. Y antes de dar el siguiente paso, veo dónde doy el siguiente paso. Ando con cuidado por ese camino. Entonces Ubay ibn Ka'b le dice: esa es el taqwa. El taqwa es ser consciente de que tú estás en un camino y ese camino te lleva a Allah subhanahu wa ta'ala. De Él somos y a Él volvemos. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Somos de Allah y Allah hemos de volver. Es un ciclo, ¿no? Y aquí podríamos hablar de ese ciclo, pero al fin y al cabo ten la conciencia de que hagas lo que hagas en la vida, tu vuelta es para Allah subhanahu wa ta'ala y hacia Allah subhanahu wa ta'ala, y somos de Allah y andamos hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Y esa vida es el suluk, es el camino. Bien, entonces el taqwa, si podríamos definirlo con palabras actuales, es andar con cuidado. Y el saum, el ayuno, o siyam, el ayuno de Ramadán, nos enseña esta conciencia en nuestra andadura en la vida. ¿Por qué? Porque un concepto muy relacionado con el taqwa es el concepto del muraqaba. Y yo adrede estoy diciendo estas palabras en árabe, porque son palabras que tenemos que saber, o al menos que nos suenen.
El muraqabah es un concepto fundamental desde el punto de vista islámico. El muraqabah significa que vigilo mi nafs, vigilo mi ego, vigilo lo que hago y lo que digo y lo que quiero y lo que pienso que necesito. Todas las dimensiones de mi día a día y de mi vida las tengo bien controladas. Que tú tengas control sobre tu ego, no que tu ego te controle. Que tú tengas control sobre tu ego en vez de darle riendas sueltas y que tu ego te controle. Y esto es lo que nos enseña As-Sawm. ¿Por qué? Uno, porque en el día de Ramadán, que estamos ayunando, las personas que tenemos que ayunar en esos días, Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho una cosa muy curiosa con nosotros, que es que cosas que son absolutamente lícitas, permitidas, un sorbo de agua, ¿quién te lo va a quitar? Totalmente permitido. En el día de Ramadán, a partir de un momento que es el alba, ya no puedes beber. Tienes que aguantarte y tienes que tener paciencia, perseverancia y lucha contra tu nafs. Tu ego, el yo, dice, es que me encantaría un sorbo de agua, especialmente cuando toca en agosto, que nos ha tocado alguna que otra vez. Entonces, tu nafs te dice, no, es que yo quiero esto. Tú dices, no. Entonces, esa palabra que acabo de decir, que es no, es importantísimo. El decir no. Y una de las mejores palabras que puedes aprender en la vida es decir no. ¿A quién? A ti mismo, para empezar. Di no a ti mismo para empezar, y luego ya se lo dices a quien tengas que decírselo. Entonces, ese no que te enseña el ayuno es el primer paso para controlar con eso. No todo lo que te pide va a misa. No todo lo que te pide se lo vas a ofrecer en bandeja, sino que le vas a decir no. Cosas lícitas, beber, comer, no lo puedes hacer durante el día de Ramadán. Entonces, eso también te enseña una cosa, a diferenciar entre lo lícito y lo ilícito, lo que está permitido y lo que no está permitido. Si tú durante 30 días seguidos, día tras otro, puedes decir no a algo tan permitido como es la esencia de la vida, que es el agua, hemos hecho del agua todo ser vivo, y aún así al agua le dices no. Entonces, otras cosas que son ilícitas desde el punto de vista islámico son muchísimo más fáciles, se supone. Se supone. ¿Por qué se supone? Si tú tienes control sobre tu nafs. Si le das riendas sueltas, entonces pierdes la batalla antes de empezar. Entonces, esa es el discernimiento, el tamiz, entre lo que está permitido y lo que no está permitido. Ayer estábamos en una pequeña charla en una mezquita y mencioné al principio un punto que me parece interesante reiterarlo, ¿no? Hoy. Porque con la llegada de Ramadán, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando veía la luna nueva, esto es algo muy bonito que solían hacer en la época, que es salir a vigilar la luna y a ver si ven la luna nueva, el creciente, el avistamiento de la luna. Y es un contacto con la naturaleza, al fin y al cabo. Hoy en día se ha perdido el contacto con la naturaleza. Hay niños en el mundo que no saben que la leche viene de las vacas, que los tomates se cultivan, y que no, ellos todo está envasado, todo está enlatado, todo está en las estanterías, y él solo, ¿no? Se cree que nace ahí, todo, en la estantería. Entonces, ese contacto con la naturaleza nos enseña todo en el Islam. Salat es un contacto con la naturaleza.
As-Sawm es un contacto con la naturaleza. ¿Cómo? As-Salat es un contacto con el suelo, con la tierra, con todo lo que ello conlleva. Y nosotros, desde el punto de vista islámico, la oración no depende de un templo. Las mezquitas, masajid, son lugares de sujud. Masjid, ismu makan, un lugar donde haces el sujud, bien. Pero tú puedes hacer la oración en cualquier sitio, en una montaña. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا. Toda la tierra es una mezquita. Y por lo tanto, la tierra es un templo. La tierra es un templo. Trata a la tierra como tal, como templo, con todas las connotaciones de la protección de la tierra, porque de ella venimos, de ella volvemos y de ella salimos. Entonces, volviendo al ayuno, el contacto con la naturaleza empieza con el avistamiento de la luna. Y esto no me lo invento, sino que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando veía la luna, decía una súplica. Y esa súplica es la que quería yo mencionar. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Allahumma ahillahu alayna bil amni wal aman was salamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. ¿Qué significa esto? Es una cosa tan bella que decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tres frases que engloban muchísimos significados. Y esto es una cualidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que utiya jawami al-kalim. Se le dio la capacidad y la facultad de encapsular muchísimos significados en muy pocas palabras. Esa elocuencia sin precedentes. ¿Qué decía? Decía: oh Allah, haz que sea una luna, un nuevo mes. Allahumma ahillahu. Decía: inicia este mes de Ramadán. Inicia este mes con el amn, la seguridad. La seguridad. ¿La seguridad qué significa? ¿Qué significa el amn? ¿Por qué pedía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam el amn? ¿Qué significa la seguridad? ¿La seguridad de qué y hacia qué? ¿Y de quién y hacia quiénes? La seguridad, hoy en día te dicen: ten seguridad en ti mismo, confía en ti mismo. Y esto es una traducción del inglés, por cierto. Todo lo que se diga en inglés se pone de moda, ¿no? Todo lo que se diga en inglés se pone de moda. Incluso taqwa, lo que he dicho al principio del taqwa, hoy en día se dice en inglés y todo el mundo, eso hay que hacerlo y tal. ¿Cuál es la palabra que se dice en inglés que es muy cercana a taqwa? Una palabra que se está utilizando mucho en inglés últimamente, que casi es sinónimo de taqwa. Se habla mucho inglés en la sala. Trust, no. Pero bueno, ahí está, trust yourself. Vale. Más. Believe in yourself. No. Vamos a dejar Ramadán y vamos a dar una clase de inglés, ¿no? Mindfulness. ¿Os suena? Claro que suena. Mindfulness. Si se dice en inglés, es que tiene que ser, vamos. Pero si se dice taqwa, bueno, esto es muy antiguo, es lo mismo. Mindfulness es vivir en el presente y tener mucho cuidado con lo que uno hace, con lo que uno dice, con su comportamiento, etcétera, etcétera. Mindfulness es estar presente con tu mente, con tu ser, con tu conciencia en el presente. Eso es taqwa, al fin y al cabo. Eso es a lo que nos estamos refiriendo. Eso es muraqabah, observancia de lo que uno hace. No observación, sino observancia, es decir, vivir la vida consciente de lo que uno hace o deja de hacer. Mindfulness. Vale. Decía que cree en ti mismo, confía en ti mismo, trust yourself, believe in yourself. Entonces se nos dan estas fórmulas precocinadas, prefabricadas, y nosotros lo ponemos en nuestro status
estatus de WhatsApp, o el estado de Instagram, de Facebook y tal, y lo copiamos y pegamos, copiar y pegar. Y esta es la cultura en la que vivimos. La cultura de fast food, la cultura de comida rápida a nivel no solo físico o dietético, sino a nivel también intelectual. La comida, food for thought, que se dice, la comida mental intelectual también es rápida, efímera, y por lo tanto la cultura de copiar y pegar, y de plagiar, y de no ser auténtico, y no ser espontáneo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa self? Entonces me dices, be yourself, believe in yourself, sé tú mismo, cree en ti mismo. Entonces ese self del que me hablas, ese yo, ¿qué significa? No me da la fórmula de lo que significa ese self. Entonces, vale, voy a ser yo mismo. Ese yo, ¿qué es? Y eso es lo que nos falta. Gente que habla de be yourself, sé tú mismo, etc. Y son frases, al fin y al cabo, vacías. ¿Por qué? Porque esa persona que me está hablando no me puede dar una definición satisfactoria de lo que es el yo. A nivel psicológico, a nivel filosófico, a nivel teológico, a nivel metafísico, no puede darme una explicación de lo que es el yo. Entonces, el Ramadán hace que nos cuestionemos quién soy. ¿Quién soy? ¿Soy un cuerpo? Nada más, que come, que bebe, que satisface unas necesidades fisiológicas y nada más. ¿Soy solo un cuerpo que nace, que crece, que decae y que fallece? ¿Solo eso? ¿O hay una dimensión más allá del cuerpo? Os aseguro que nadie en esta sala puede aceptar sinceramente que es simplemente un cuerpo que nace, que crece, como si fuese una lechuga nada más, y que decae y fallece. Y no hay nada más allá de las células que te componen, que son el cuerpo nada más. Nadie en la sala lo puede aceptar. ¿Por qué? Porque nadie en la sala, más allá de lo religioso, de lo espiritual, de lo metafísico, más allá de todo eso, el yo del que estamos hablando, ese self, nadie de nosotros lo puede reducir a esas células. Siempre vamos a hablar de una conciencia. No, es que soy consciente, tengo una conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Por qué tú tienes conciencia? Y seguramente todos los cuerpos que nos rodean no tienen la misma conciencia que nosotros, al menos no se ha comprobado. Entonces, esa conciencia que muchas veces se utiliza esa palabra, ¿qué es? Es una dimensión más allá de lo corporal. El ayuno te está cuestionando desde dentro quién eres. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu función en esta vida? ¿Simplemente consumir? ¿Simplemente preocuparte por satisfacer una serie de necesidades? ¿Simplemente vivir una vida hedonista? ¿El culto al cuerpo, el culto al placer nada más, el culto a las necesidades del cuerpo? ¿O hay algo más allá de lo corporal? ¿Qué hace el ayuno? Esta operación debilita el cuerpo para fortalecer el espíritu. Por eso he dicho que es el mes de la vida, porque la vida no es solo corporal. Sí, la vida es biológica, pero hay otras dimensiones de la vida. Y cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice esa aliyah con la que empezábamos, ya ayyuhalladhina amanu, sajibu lillahi wa lirrasul, idha da'akum lima yuhyikum, oh creyentes, responded a Allah y a su mensajero si os llama a aquello que os da vida. No se refiere solo a una vida biológica, a una vida física, sino que a una vida plena, que reúne todas las dimensiones de lo que significa un ser humano completo. La modernidad lo que ha hecho es dividir al ser humano, defragmentar totalmente, o mejor dicho, fragmentar al ser humano.
fragmentar al ser humano y darle mucha importancia a ciertos fragmentos y otros fragmentos deshacerse de ellos. Y así no se construye un ser humano pleno. A mí me gusta mucho una frase que dijo Nietzsche, ¿no? Que se supone que es uno de los máximos exponentes del ateísmo en Europa, etc. Falso. No. Cuando dijo Nietzsche la famosa frase de Dios ha muerto, se refería a otra cosa. Tienes que leerlo en su libro, en su contexto, en su obra, en su totalidad, sabiendo cuál es la vida de Nietzsche, con todo lo que ello conlleva. Pero él dijo una frase en un libro suyo que a mí me llama mucho la atención. En un libro se pasa 2 hojas del libro hablando del Islam, en unos términos chocantemente positivos. Chocantemente positivos. Habla del Islam como si fuese algo ansiado por él. Y dice una frase que a mí siempre me ha llamado la atención. Dice, el Islam presupone hombres. El Islam presupone hombres, es decir, presupone seres humanos. Habla a seres humanos. El Islam nos establece un ejemplo a seguir que es una persona. No te dice, sigue a un ser divino, o a un ser semidivino, a un ser angelical, a un avatar en el hinduismo que es la personificación de lo divino, sino que te dice, sigue a este ser humano. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Ciertamente tenéis en el mensajero de Allah un ejemplo bueno para quienes tengan esperanza en Allah y en el día final o el último día. ¿Qué significa esto? Que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un ejemplo factible. Es una persona con diferentes momentos de su vida de máxima fuerza y máxima debilidad. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvo momentos de vulnerabilidad, mejor dicho, y nos lo establece Allah subhanahu wa ta'ala como ejemplo a seguir. El ayuno viene para enseñarte lo que significa ser una persona y te cuestiona todo esto. Hemos hablado del muraqaba, que es vigilarse a uno mismo en el camino. Este es un término muy importante. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, además de hablarnos del taqwa, del muraqaba, de esta vida espiritual, etc., nos habla de otras dimensiones del mes de Ramadán. Mañana, inshallah, vamos a dedicar más tiempo a hablar de una dimensión. Voy a mencionarla rápidamente, pero mañana, inshallah, vamos a dedicar toda la charla a hablar de esa dimensión del mes de Ramadán. ¿Cuál es? Es el mes del Corán. El mes de la revelación la última revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, que es el Corán. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice acerca del mes de Ramadán: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ¿Qué significa esto? Dice el mes de Ramadán. Es la única vez en el Corán en la cual la palabra Ramadán es mencionada. La palabra Ramadán en el Corán es mencionada una vez. Una vez. Y en esta vez que es mencionada, vamos a ver cómo es mencionada. Shahru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an. El mes de Ramadán en el cual fue descendido el Corán, fue revelado el Corán. Es decir, es lo que se llama en árabe Zarfu Zaman. Es un complemento circunstancial de tiempo. La circunstancia temporal es el Ramadán. Y en esa circunstancia temporal tuvo lugar el hecho de revelar el Corán o hacer descender el Corán. Como vamos a explicar mañana, no es lo mismo el inzal que tanzil. No es lo mismo la palabra descender que revelar, como vamos a explicar inshallah mañana.
para que estéis. No os voy a explicar ahora. Voy a dejar ahí un elemento de, ¿cómo se dice? De misterio, intriga, ¿no? Un spoiler no se dice, es como un... Sí. Chao. Estoy utilizando técnicas netflixianas. Entonces, dice, ha sido revelado el Corán en él. Entonces, ¿qué es lo que le da importancia al mes de Ramadán? La revelación del Corán. La revelación del Corán, sin la revelación del Corán, probablemente el mes de Ramadán hubiese sido un mes más. Acerca de esto, mencionar una cosa muy importante, que es, hay dos elementos muy importantes, dos momentos importantísimos para nosotros como musulmanes. Dos momentos importantísimos. Uno, el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un momento importante. Esa vida que llega a la tierra, que es la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es un momento axial, un momento sobre el cual se posan muchísimas cuestiones que van a tener lugar más adelante. Es un momento de inflexión en la historia de la humanidad, no en la historia del Islam o los árabes, en la historia de la humanidad. El nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el nacimiento que cambia el mundo. Hay con la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam un cambio importantísimo en el mundo. Y el segundo momento, ¿cuál es? La revelación del Corán. Entonces, el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el nacimiento de un nuevo mensaje que es el Corán son importantísimos. Y el otro día, reflexionando acerca de un hadith, un relato que a lo mejor todos conocemos, me fijé en una cosa, subhanallah. Dije, un momento, esto es interesante. Dicen los eruditos musulmanes, dicen que los que vivían esas iniciales generaciones del Islam, los sahaba, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los tabi'in, etc., pasaban 6 meses anteriores a Ramadán, ¿no? Todos conocemos eso. 6 meses diciendo a Allah, Allahumma ballighna Ramadán. Oh Allah, haznos llegar a este Ramadán. No sabemos si vamos a llegar o no. Piden a Allah llegar a Ramadán. Allahumma ballighna Ramadán. ¿Qué significa eso? Que están conscientes de que hay que prepararse para el mes de Ramadán. Están 6 meses en una preparación para el mes de Ramadán. El otro día en un debate con un imán importante de España, estábamos ahí en un debate y dijo algo muy interesante. Fue hace unos días en una tertulia en las redes sociales, etcétera, entre imames, y dijo una cosa cuando se le preguntó cómo nos preparamos para el mes de Ramadán. Quedaban 3 días. Dijo, es demasiado tarde para prepararse para el mes de Ramadán. Ahora recibimos el mes de Ramadán, no nos preparamos para el mes de Ramadán. La preparación empieza 2 meses antes o 3 meses antes como mínimo. Decía Rajab, cuando llega Rajab ya uno se mentaliza con Ramadán, y ya Sha'ban ni te cuento. La preparación empieza con mucha antelación. Cuando queda una semana, recibes el mes de Ramadán, ya estás preparado. Una persona que va a jugar un mundial no se prepara 24 horas antes, sino que se va con un poco de antelación y se mentaliza, y hay una preparación a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel dietético. Hay una preparación para recibir la máxima competición. Hay que prepararse con antelación. Y Ramadán es la máxima competición para nosotros los musulmanes. No competir en ser
los que tienen las mejores mesas en casa, mejor comida, ¿no? Mejor sopa, los mejores dátiles, los mejores. No, eso está bien hasta cierto punto, pero cuando convertimos en vez de Ramadán, y tengo que decir esto, lo siento, tengo que decir esto, es una crítica, ojalá que sea constructiva, pero decíamos el otro día que se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos. ¿Cómo hemos convertido el mes que nos enseña cómo controlar el ego y cómo controlar, ¿no?, los impulsos y cómo controlar todo esto? Y se ha convertido en el mes de los excesos y el mes de los impulsos y el mes del egoísmo y del consumismo y del materialismo. Entonces nos estamos contradiciendo. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Entonces, la moderación es la marca Islam. La marca Islam es la moderación. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. Así os hemos hecho una umma que es wasat, está en el centro, moderada. Entonces, cualquier tipo de exceso no es bienvenido. Vamos a volver a nuestros cabales este Ramadán. Vamos a reflexionar acerca de lo que estamos haciendo y hacer las cosas bien. Y dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Aquel que ayune el Ramadán con imán, con fe y con ihtisab, teniendo en cuenta que esto lo hago por Allah subhanahu wa ta'ala y solo Allah subhanahu wa ta'ala me va a recompensar, no lo hago por nadie. Yo no ayuno para que se diga que esté ayunando. Yo no ayuno para encajar. Yo no hago nada para encajar. No podemos como musulmanes. Está prohibido. ¿Por qué? Porque eso contradice el meollo de la cuestión, que es el ikhlas, que es la sinceridad y la honestidad con Allah subhanahu wa ta'ala. Fijaos, y aquí esto es importante. No quería hablar de tantos temas, pero esto es importante. El ikhlas y niyya, la intención, ikhlas o niyya son cosas inseparables, que significa ikhlas, etimológicamente hablando, es purificar algo. Un metal, como es el oro o cualquier metal precioso, si tú lo separas de otros metales, tienes el metal purificado. Y lo demás, en metalurgia, disculpad la palabra, en metalurgia, se llama escoria. Entonces tú haces esa operación metalúrgica. ¿Por qué digo esto? Todo está conectado. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: "El-nasu ma'adin, khayruhum fil jahiliyya, khayruhum fil islam." Los seres humanos son como los metales. Los mejores antes del Islam serán los mejores después del Islam. Lo que la naturaleza no te da, el Islam no te presta. Si tú antes del Islam o antes de volver a Allah subhanahu wa ta'ala eras una persona de dudable carácter, seguramente en el Islam serás un musulmán de dudable carácter. Y si eres una persona recta, íntegra, honesta, sincera con Allah subhanahu wa ta'ala, entonces el Islam simplemente va a potenciar eso a la enésima potencia. Pero tienes que tenerlo, ¿o no? ¿Qué he hecho? He tomado el logo de la Universidad de Salamanca en la que he estudiado. Lo que la naturaleza no te da, Salamanca no te presta. Entonces, lo que la naturaleza no te ha dado, la naturaleza humana, el fitra, a eso me refiero. Lo que la fitra no te ha dado, el Islam no te presta. No solo con una frase vas a pasar a ser una persona totalmente distinta. Entonces, si la gente son ma'adin, son metales, entonces hay que refinar y purificar esos metales.
vamos a ver si yo estoy hecho de oro o simplemente soy hojalata. Entonces Ramadán es el momento en el cual hago ese ikhlas de niyya con Allah subhanahu wa ta'ala. Y si no hago ese ikhlas de niyya, caigo en cuestiones que contradicen mi condición como musulmán y como creyente en Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué son? Riya, la ostentación, hacer las cosas para que se diga que hago. Y eso lo vemos muchísimo. Y eso lo vemos muchísimo. Y eso es una señal de que hay cantidad, pero no hay calidad muchas veces. Entonces tenemos que buscar la calidad de nosotros mismos y sacar lo mejor de mí mismo en el mes de Ramadán. Y una cosa muy curiosa, que es que muchas veces ese ría, esa ostentación, la vemos solo en términos afirmativos. Yo hago algo para que se diga que estoy haciendo. Mira que mashallah ha dado, ha rezado, a no sé qué, tal, y por lo tanto tiene que ser buena persona. Depende de la intención con la que hace él o ella esa acción. Eso es en afirmativo. Vamos a verlo en negativo, que eso es lo que no se explora normalmente. ¿Qué significa? Dejar de hacer algo solamente para encajar, para que se me acepte, para que se diga que cumplo los requisitos para encajar en una comunidad, en una sociedad, etc. Entonces, de la misma forma que no podemos hacer las cosas para otros que no sean Allah subhanahu wa ta'ala, también no podemos dejar de hacer cosas, salvo si ese tark, esa acción de dejar de hacer lo que hacemos, es solo por Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Me entendéis? Entonces, cada uno que saque sus propias conclusiones acerca de este tema. Entonces, el nasu ma'amati. Y el ikhlas es ikhlas niyya con Allah subhanahu wa ta'ala. La intención tiene que ser purificada y dedicada solo a Allah, alabado y glorificado sea. Bien. Yo tenía aquí, disculpad, una serie de conceptos que quería compartir con vosotros. Parece a mí que... En este Ramadán, el primer concepto que quería compartir con vosotros cuando os dije ¿qué es Ramadán para vosotros? ¿Qué es Ramadán para vosotros? Me habéis dicho muchísimas palabras, conceptos que todos estaban adecuados para el mes de Ramadán, por supuesto. Pero una palabra que no he escuchado es la palabra de oportunidad. Este Ramadán es una oportunidad. Este Ramadán yo no lo hago por obligación, en el sentido de que es simplemente un peso que necesito quitarme de encima. Si lo haces con esa mentalidad, te lo vas a perder. Un mes de Ramadán más que tenemos que pasar rápidamente y ya está. El mes de Ramadán es una oportunidad. Y dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam acerca de esto. Fijaos, dice: Inna لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. Dice, ciertamente vuestro Señor Allah subhanahu wa ta'ala tiene en los días del año ciertas brisas, viento leve, viento perfumado que viene, y dice: exponeos a esa brisa, no te escondas. No hagas como que a ver si pasa rápido y ya está, sino que tienes que vivirlo, exponte a ello, abrázalo, vívelo, sáquele el máximo provecho. Es una oportunidad. Y acerca de esa oportunidad, ¿qué dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, la Surah del Baqarah? Ayyaman ma'dudat, que significa días contados. 29 o 30 días. 29 o 30 días. Es un mes que pasa volando. Y todos los años lo decimos.
Cuando llega mitad de mes decimos, subhanallah, pasado volando, ¿no? Y cada año pasa más rápido, nos damos cuenta de que pasa más rápido. ¿Por qué? Pasa muy rápido a veces porque estamos muy entretenidos. Estamos muy metidos, que si en redes sociales, que si en programas de televisión, siguiendo diferentes cosas, y por tanto nos entretenemos y pasa rápido. Vivimos Ramadán dentro de una situación y una condición que precisamente Ramadán ha venido para quitarnos, que es el ghafla. El ghafla, que es vivir en un estado de olvido, en un estado mecánico. Ghafla es un concepto importantísimo. Ramadán viene para tadhkir, para dhikr, para el recuerdo, para mindfulness, para vivir con un recuerdo, con la presencia con Allah subhanahu wa ta'ala y sabiendo lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. ¿Y qué es lo que debo hacer durante esos días contados que van a pasar demasiado rápido? Y ojalá a veces al finalizar Ramadán estamos en un estado de nostalgia y queremos extenderlo un poco más. Ojalá no se acabe, ¿no? Queremos un poco más. Eso la gente que lo vive con un poco de presencia. Entonces dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Inna li'abbikum fi ayyami dahrikum nafahat, ala fata'arradum laha." Exponeos a ellas, no te escondas, sino que tienes que entrar en Ramadán queriendo vivir Ramadán plenamente. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sí, dice: "Idha kana awwal laylatin min Ramadán." Cuando llega la primera noche de Ramadán, cambian cosas. Todo cambia. Dice: صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. Dice: cuando llega la primera noche de Ramadán, ¿no? Pocas horas va a empezar la primera noche de Ramadán para vosotros aquí en Melilla. Pocas horas, 2 o 3 horas porque empieza con el Maghrib. Entonces, cuando llega la primera noche de Ramadán, Allah subhanahu wa ta'ala, dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abre las puertas del paraíso. ¿Qué significa eso? Ahí los eruditos han hablado largo y tendido. ¿Qué significa abrir las puertas del paraíso? Algunos lo han llevado a un terreno literal. Otros han dicho, no. Eso significa que Allah subhanahu wa ta'ala facilita los actos del bien para que la gente, ¿no?, viva un paraíso terrenal y un paraíso celestial. Tú puedes vivir el paraíso en Ramadán aquí. No tienes que esperar hasta... Y esto sale en otro hadith. Es que todos los hadiths del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam están conectados y se complementan. La sunna es un cuerpo. La sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es un cuerpo. Todos los elementos están conectados y caemos en atrocidades a veces cuando desconectamos el cuerpo, nos quedamos solo con un fragmento y nos olvidamos del resto, y ahí salen visiones deformadas del Islam. La sunna del camino del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es íntegro, tiene diferentes conceptos que se apoyan y se complementan entre sí. Entonces, a esto que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hay otros hadices que lo apoyan. Entonces dice: "Futihat abwab al-jannah", se abren las puertas del paraíso. Algunos eruditos dicen, no, es que Allah subhanahu wa ta'ala facilita el bien a los demás. Y eso sale en este hadith, cuando dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Wanada munadi, ya baghi al-khayri aqbil, وَيَا بَغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ". ¿Qué significa? Dice, y llama. Hay alguien que proclama. Los ángeles proclaman, dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Oh aquel que quiere el bien, ven, acércate. Este es tu momento de la bondad, momento del bien, competir en el bien, en hacer el bien, en ayudar a la gente, en dar a la gente, en compartir,
en vivir Ramadán en comunidad, en fraternidad, en amor fraternal entre todos. Este es el momento. O aquel que quiera el bien, ven, acércate, este es tu momento, ha llegado tu momento. O aquel que quiere el mal, quizás ahí te quedas, no es tu momento. Ramadán no está para el mal, no está para que tú te esfuerces en lo que has venido haciendo. Entonces, tenemos que tener esto presente en Ramadán. No, nosotros lo que hacemos es que todos los años tenemos charlas acerca de Ramadán, a veces en idiomas que no entendemos. Hay que decir las cosas como son. Charlas en las que repetimos los mismos hadices, las mismas aleyas, pero no cambia nada. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que estamos escuchando y más allá de entender, no reflexionamos acerca de lo que realmente está diciendo, lo que hay entre líneas ahí. Y si no entendemos y no reflexionamos, no lo practicamos. Y Ramadán sigue siendo un mes más en el que venimos cayendo en los mismos errores, en las mismas equivocaciones que hemos venido cometiendo año tras año y mes tras mes. ¿Por qué? Porque no hemos entendido realmente lo que quiere decir el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya baghi al-khairi aqbil, wa ya baghi al-sharri aqsir. O aquel que quiere el bien, ven. Y aquel que quiere el mal, aqsir. Ahórrate el camino. Quédate donde estás. Entonces dice, ¿qué significa esto? Algunos eruditos dicen que Allah subhanahu wa ta'ala te facilita el bien, porque todos estamos ayunando, porque se debilita el cuerpo, el alma quiere alimentarse, porque es el mes del Corán, la recitación del Corán, la reflexión acerca del Corán nos lleva a fortalecernos y a inspirarnos y a impulsarnos. La presencia del Corán más que nunca. Todo ello nos ayuda, nos impulsa, nos apoya para hacer el bien. Pero algunos eruditos dicen, no, además de eso, Allah subhanahu wa ta'ala literalmente abre las puertas del paraíso. Y sabemos que el paraíso, tal y como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, literalmente tiene puertas. Se abren todas, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ. Se abren todas las puertas del paraíso y ninguno se queda cerrado. ¿Qué significa esto? Dijeron, Allah subhanahu wa ta'ala abre esas puertas del paraíso como indicación a los ángeles de que Ramadán ha llegado en la tierra. Ellos cuando ven todas las puertas del paraíso abrirse, saben que Ramadán ha llegado. Es como una celebración celestial de Ramadán y una celebración angelical de Ramadán. ¿Por qué? Porque es el mes en el cual descendió algo, que es el Corán, que fue el arcángel Gabriel el que hizo llegar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante esos 23 años, como todos saben. Dice, وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ. Todas las puertas del infierno se cierran en el sentido de que Allah subhanahu wa ta'ala te hace difícil caer en cosas que te llevan a la desobediencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Bien. Y dice, وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. Y Allah subhanahu wa ta'ala salva a personas del castigo. Pero no se queda así. Y dice, وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. Y eso pasa todas las noches. Es decir, no pasa una noche en Ramadán, que es la noche del decreto, ¿no? Leylat al-Qadr. ¿Qué noche es la noche del decreto? 27, bien. No se sabe. ¿Con qué no se sabe? ¿Con qué no se sabe? Algo tan importante no se sabe. Exacto. Sabemos que es una noche, de las 10 últimas de Ramadán, es una noche impar. ¿Pero impar en la península o en Melilla?
que es una noche impar. Hay 5 en las 10 últimas, que es la 21, la 23, la 25, la 27 y 29. Una de esas, además de eso, el profeta Muhammad sallallahu nos quiso atinar un poco más la puntería, nos dice no, es una de las 7 últimas, y hay un hadith sahih del profeta Muhammad sallallahu que dice una de las 7 últimas. Pero el profeta Muhammad sallallahu siempre que se le preguntaba acerca de esa noche, no daba una respuesta correcta. No correcta, sino, concisa. Una respuesta concreta, es la palabra. ¿Por qué? Porque si no, no sabríamos qué noche, si solo no Claro. sabíamos esa noche. Andar para mi nasa. Voy a dormirme todo Ramadán, me levanto a las 3 de la tarde, como un marqués. Que es el 26. Entonces mañana toca ponerse las pilas. Que es el 28 mañana. Ya tenía. Hasta las tantas. Muy despacito, que no hay prisa. No. Entonces, así no. Eso no es vivir. No, eso no es en vez de la vida. Es en vez de Z, es decir, estás durmiendo y estás en otro mundo y estás totalmente muerto. Es en vez de la muerte para esa gente. ¿Hola? Entonces, tenemos que reflexionar. Deja eso como incógnita para decirte, es que si te lo doy, machacado y digerido y todo, entonces te vas a dormir en los laureles literalmente. Y se te va a pasar el mes de Ramadán y no lo vas ni a notar. Y vas a ganar peso. Y encima, que hay una gente que pasa el mes de Ramadán, que eso ya es digno de, ¿cómo es el programa este de cuadro, ¿no? Un programa que yo nunca veo, pero siempre está ahí. Cuarto milenio. Así es. Entonces ahí, el profeta está despertando las aspiraciones de la gente. Las aspiraciones de la gente. Y que tus aspiraciones en el mes de Ramadán no las coloques aquí. Colócalas ahí arriba. Que no llegas. Al menos vas a llegar a mitad de camino. Pero si las colocas aquí, vas a llegar aquí. Si las colocas aquí, vas a llegar aquí. A mitad de camino va a estar, no vas a despegar. Entonces, tus aspiraciones vas a colocarlas lo más alto posible. Aspiraciones irrealistas si hace falta. No, es que voy a hacer Hatma 6 veces Ramadán. Espera sentado. Pero si no lo haces 6 veces y lo haces 2, bueno, mañana tocará hablar del Corán. Y vamos a hablar de cómo hacer Hatmas del Corán. No hablaré de ello porque quiero dejar ese elemento de mañana voy a dar diferentes propuestas prácticas calculadas temporalmente para completar nuestra Hatma o 2 perfectamente del Corán. Perfectamente. Sin molestarse. Se puede hacer perfectamente. Eso sí, si tú tienes unas aspiraciones bien dimensionadas, o es que tiras la toalla para empezar y dices, no, eso es muy posible, eso es imposible, eso es muy difícil y no lo voy ni a intentar. Inténtalo y lo vas a conseguir, inshallah. Entonces las aspiraciones tienen que estar lo más arriba posible. Bien, yo tenía un árbol de conceptos y un concepto que nos enseña el mes de Ramadán, conectándolo con ese concepto que empezamos diciendo que es el concepto de taqwa y el concepto de muraqaba, etc. Hay un concepto muy conectado con Ramadán, que es el concepto del ihsan. El ihsan. ¿Qué significa el ihsan? ¿Quién habla? Bartlov. ¿Sí? Sí, أن تعبد الله
كأنك تراه. Sí, es que has dicho كأنه يراك. Sí, pero sí. أن تعبد الله كأنك فإن لم بارك الله فيك. Ahí está. Ihsan es que haces ibada, no voy a decir adores a Allah, no, haces ibada de Allah, porque si tú no le ves, Él a ti sí. Esto es profundo. Muchas veces leemos estas frases de una forma muy rápida, muy mecánica, muy pasiva. Y lo que necesitamos es hacer una lectura activa, presente. ¿Qué significa esto? ¿Qué pretende de mí Allah subhanahu wa ta'ala con este texto? Con esta frase. Que me adores como si estuvieses viéndome, porque si tú no me ves, yo a ti sí que te veo. Eso está muy conectado con Ramadán, está conectado con Hadith Qudsi. Que en el Hadith Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala se pronuncia, ¿no? Tenemos que saber diferenciar entre un Hadith Qudsi, un Hadith Nabawi. Todo esto es básico desde el punto de vista islámico. Estamos hablando de cosas que wallahi deberíamos saber a una corta edad. Cosas muy básicas y que muchas veces desconocemos. Hadith Qudsi es aquel hadith en el cual Allah subhanahu wa ta'ala se pronuncia y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam reporta o nos hace llegar esas palabras de Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith Qudsi dice Allah subhanahu wa ta'ala: "Kullu amal ibn Adam fahuwa lahu." Todo acto del ser humano, todo acto de adoración, cualquier acto del ser humano es para él. فَهُوَ لَهُ. Te estás beneficiando a ti mismo, al fin y al cabo. ¿Rezamos para beneficiar a Allah subhanahu wa ta'ala en algún sentido? No. Gracias. La verdad, like Tarantella. Ahí está. Un no rotundo. ¿Por qué? Porque a Allah subhanahu wa ta'ala no le beneficiamos ni le dañamos. قُلْ هِيَ أَعْمَالُكُمْ. Di son vuestras acciones, vuestros actos. أُحْصِيهَا لَكُمْ. Que contabilizo para vosotros. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ. Quien encuentra algo bueno, que dé gracias a Allah. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ. Y que quien encuentre alguna otra cosa, no dice algo malo, sino otra cosa, فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Que no se reproche salvo a sí mismo. Tú no beneficias a Allah subhanahu wa ta'ala en ningún sentido, ni puedes perjudicar a Allah subhanahu wa ta'ala en ningún sentido. Tú haces lo que haces para beneficiarte a nivel personal, tu crecimiento espiritual, tu mejora como persona, depende de ello. Entonces, dice, كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ فَهُوَ لَهُ. Todos los actos del ser humano son suyos, excepto el ayuno. إِلَّا الصَّوْمُ فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Es para mí y yo recompenso por él. Entonces, el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala se asigne a sí mismo, se atribuya a sí mismo el ayuno, es suficiente para que sea un elemento honorífico el ayunar, porque es de Allah subhanahu wa ta'ala y para Allah y dedicado a Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice وَأَنَا أَجْزِي بِهِ en el sentido de que solo yo sé la recompensa que voy a asignar por ese ayuno, dependiendo de tu grado de sinceridad con Allah subhanahu wa ta'ala y de entrega en tu ayuno, dependiendo. Aquí, ¿cuántas personas somos, Fartullah? Voy a contar a todos. 1, 2, 1. ¿Cuántos somos? Somos, alhamdulillah, bastantes personas, decenas de personas. Tened presente que todos los que vamos a ayunar en esta sala, el nivel de ayuno de cada uno va a ser diferente. Cada uno va a tener un nivel diferente de ayuno y cada uno va a tener una recompensa diferente. No hay dos recompensas ante Allah subhanahu wa ta'ala que son las mismas. ¿Por qué?
Porque cada persona es única y cada persona tendrá un grado de sinceridad y de comprensión y de entrega y de conciencia con Allah subhanahu wa ta'ala irrepetible, único, y que Allah subhanahu wa ta'ala le va a recompensar una recompensa individual, única, que no depende de si es hombre o mujer, si es alto, si es bajo, si es más atractivo, menos atractivo, sino depende del corazón. Allah subhanahu wa ta'ala ve eso. El corazón lo llaman los ulama mahallu nadarillah. Es el lugar en el que se fija Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: Inna Allah la yanzur ila ajsamikum wa suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah no se fija en vuestros cuerpos y en vuestras formas, que si eres blanco, si eres negro, si eres hombre, si eres mujer. Eso ante Allah subhanahu wa ta'ala no tiene ninguna consideración. El hombre y la mujer son iguales ante Allah subhanahu wa ta'ala, totalmente iguales en cuanto a cómo considera sus acciones. Y la recompensa ante Allah subhanahu wa ta'ala es la misma. من عمل عملا من ذكر أو أنثى, sea hombre o sea mujer, فلنحيينه حياة طيبة, vamos a darle una vida buena, pura, purificada, sea hombre, y dice varón o hembra, da igual. Entonces, ahí no hay diferencias salariales. Ante Allah subhanahu wa ta'ala en el día del juicio final, vamos a cobrar lo mismo, no hay diferencias entre hombres y mujeres, o todos iguales ante Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Allah no se fija en nuestras formas, en nuestros cuerpos, sino que se fija en nuestros corazones. Y el corazón, ¿qué significa? Es la esencia. No es el corazón a nivel físico, cardíaco, sino es la esencia. ¿De qué estás hecho realmente? Tu esencia. Y tu esencia o está entregada y sincera y totalmente honesta con Allah subhanahu wa ta'ala, y si no, entonces Allah subhanahu wa ta'ala no se fija en ti y en tu corazón, porque no hay ikhlas con Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, entonces el ihsan, hemos dicho que que adores a Allah como si estuvieses viéndole. ¿Qué significa la adoración? La adoración en el Islam no es el rito. Confundimos la adoración que son los ritos con la adoración genérica. Y la adoración en el Islam tiene esas dos dimensiones, son dos significados. La adoración en su significado más restringido o más, por así decirlo, limitado, que es los actos de adoración, ritos, sha'air, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Quien, digamos, venere y respete los ritos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha mandado, entonces es una señal de taqwa en los corazones. Pero la dimensión más genérica y general es la dimensión de la adoración, que sería vivir una vida con esta conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala, para Allah subhanahu wa ta'ala, teniendo en cuenta todas estas dimensiones que hemos venido mencionando. El ihsan es importantísimo. La gratitud es un concepto importante. ¿Por qué? Porque aprendo a agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por todo lo que me ha dado. Siento hambre, sed, y comprendo que dependo. No soy totalmente autónomo. Esta visión de, no, es que yo dependo de mí mismo, no dependo de nadie más. No, Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho que dependamos los unos de los otros, que vivamos en sociedad. Por lo tanto, hay que estar agradecido con Allah subhanahu wa ta'ala, con lo que nos ha dado. El ayuno nos enseña a apreciar eso y reconocer esa dimensión.
Reconexión con el Corán, mañana hablaremos de este tema. Resistencia y aguante. Aquí no voy a indagar mucho sabr, ¿no? La resistencia, lo que es la paciencia. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: "As-sawmu nisfu as-sabr". La mitad de la paciencia es el ayuno, que te enseña, es decir, si ayunas ya, has recorrido, si ayunas de verdad, has recorrido la mitad de esa paciencia. Es una escuela de paciencia. ¿Qué pasa? Que vivimos en un mundo en el cual la instantaneidad de todo tiene que ser rápido, instantáneo, gratificación en el momento. Si pongo ese post en Facebook o Instagram y tardan en llegar los likes, ¿no? Me da un ataque de ansiedad, a mí no. Pero a mucha gente, muchos youtubers tienen que ir al psicólogo porque a veces no ven, ¿no? Esta es la cultura en la que vivimos. La gratificación instantánea, ahora mismo lo quiero, rápido. Y los frutos tienen que llegar ya de mis acciones. Son te indica que tienes que calmarte, ten paciencia. Es un recorrido, son 30 días, es una maratón, ¿no? Entonces, los que corren maratón te pueden hablar muy bien de la paciencia y de cómo dosifican sus energías, porque el camino es bastante largo, 42 kilómetros corriendo. Dosifican tu energía. Tienes que saber gestionar tus emociones, tu vida, y eso requiere paciencia. Lo menciono porque muchos de nuestros hijos y nuestras hijas les falta sobre todo la paciencia. Y es una dimensión importantísima a explorar en el mes de Ramadán y hablarla con nuestra juventud en el mes de Ramadán especialmente. Bien, otra cuestión. La paciencia es de 3 tipos. Rápido, sí. Ok, 10 minutos y acabamos. ¿Sí? La paciencia es de 3 tipos. La paciencia, desde el punto de vista islámico, siempre se habla de los 3 tipos o las 3 dimensiones de la paciencia. Uno es la paciencia que todos conocemos, que es la paciencia ante las dificultades que nos encontramos en la vida. Hay que tener paciencia, hay que tener resistencia, resiliencia. Hoy en día se habla de la resiliencia desde el punto de vista psicológico, ¿no? Eso es lo mismo. Paciencia, resiliencia, resistencia. Todo eso se nos enseña en el Ramadán y en el ayuno especialmente. Las dificultades de la vida, porque la vida no es un camino de rosas, hemos hablado al principio de eso. Eso ya está zanjado. Y en ese camino, ten por garantizado que te vas a encontrar con muchas trabas. Y si no empiezas el camino mentalizado, entonces apaga y vámonos. Tienes que saber que te vas a encontrar con dificultades en el camino. Y cuando te encuentras con la dificultad, dices, esto es exactamente lo que me esperaba. Mis expectativas de la vida cuentan con esto. Entonces el ayuno nos enseña ese tipo de resistencia o de paciencia. Segundo tipo, se habla de as-sabr ala ta'at, la paciencia a la hora de cumplir con lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado. Diferentes ta'at, diferentes actos de adoración, actos de obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala que necesitan paciencia. Nuestro rezo, por ejemplo, 5 veces al día, con todo lo que ello conlleva, con toda esa rehabilitación que significa el rezo diario, 5 veces al día, esa constancia significa tener paciencia. Tener constancia con algo significa paciencia. Y la tercera dimensión de la paciencia es as-sabr ala al-ma'asi o an al-ma'asi. Significa la paciencia para evitar aquello que Allah subhanahu wa ta'ala te ha dicho que tienes que evitar, ¿no? Diferentes actos prohibidos, consumo de ciertas sustancias, ciertas actitudes, ciertas acciones, ciertas palabras que surgen de nosotros, etc., que necesitas tener el control y necesitas tener resistencia y paciencia para controlar. Y los 3
tipos de paciencia están en el ayuno de Ramadán. Y voy a concluir, aunque tenía muchísimo más tiempo. Inshallah, mañana lo completamos bien. No hay prisa, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. ¿Qué nos enseña el mes de Ramadán? Tenía también un concepto importantísimo que es zuhd. Lo dejo ahí, son los deberes, ¿no? Tenéis que explorar estos conceptos. Son nuestros, son el corazón de nuestra religión islámica. Zuhd, en pocas palabras, significa en no tomarse lo material demasiado seriamente, con demasiada seriedad. A veces nos tomamos esta carrera por lo material y material no solo en el sentido de posesiones y todo el apego que tenemos a esas posesiones, sino nos tomamos nuestra fama, nuestra imagen, lo que dicen de nosotros, todos estos conceptos inmateriales también nos lo tomamos demasiado serio. Zuhd es desapegarse de todo eso, el desapego. El desapego, zuhd, es fundamental. Y es trágico como en muchas presentaciones que nos hacen hoy en día del Islam, presentaciones postmodernistas del Islam, light del Islam, no, más que light son descafeinadas del Islam. No se nos presentan estos conceptos que son fundamentales, inseparables del Islam tradicional desde sus principios. Zuhd está presente en todos los libros de conocimiento. Vas a encontrar zuhd. Y no hay ningún erudito que haya hablado de Ramadán sin que haya hablado de este concepto de zuhd. Y os podéis imaginar cuántos eruditos han hablado de Ramadán en 1500 años casi. 1500 años de historia, una religión milenaria, con todos los cientos de miles de ulama que han existido, ulemas, eruditos, referencias, y todos han hablado de Ramadán. Lógicamente, todos los ulama han tratado en sus libros y han tratado Ramadán, y todos han hablado de zuhd porque es un concepto inseparable. Una frase: zuhd es tener lo mundanal en tu mano y no dejar que anide en tu corazón. Esa es una frase que siempre digo. Zuhd es tener lo mundanal. ¿Lo mundanal qué es? Todo lo que he mencionado: el dinero, las casas, los coches, los trajes, no sé qué tal, la fama, la titulitis en la que vivimos, todo eso es parte del dunya. Tener dunya, ¿qué es el dunya? Todo eso, tenerlo en tu mano y no en tu corazón. Eso es el zuhd. ¿Qué significa? Que zuhd no significa arrinconarse en una mezquita y con tu chilaba y tu cuscús que te trae la vecina y ahí estás tan cómodo y que trabajen los demás. Eso es una visión, monstruosa del zuhd. Tú has tomado el Islam, boca abajo. Zuhd es, como dice dicho conocidísimo, algunos dicen que es un hadith, que trabajes para este mundo como si fueses a vivir para siempre, y que trabajes para la otra vida como si fueses a morir mañana. Es decir, tú tienes que hacer todo lo posible por conseguir fuerza a nivel intelectual, a nivel material, etc. Pero todo lo que consigas está en tu mano y no está en tu corazón. No te lo creas. Que no se te suba a la cabeza. Eso es el zuhd. Vale, y para terminar, el último concepto que queda para mañana, inshallah, tawadu.
La humildad. La humildad. Allah subhanahu wa ta'ala, fijaos lo que dice en el Corán. Capítulo 25, que es el capítulo de Al-Furqan, el discernimiento. Aleya 63, dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Los siervos del misericordioso, ¿quiénes son? Quienes andan humildemente por la tierra. Humildemente. Tu forma de tratar con los demás, tu forma de hablar, tu forma de comportarse, en todas tus interacciones tienen que partir desde la humildad. La humildad es fundamental en el Islam. Y si hablásemos de arrogancia, tenemos hadices peligrosos acerca de la arrogancia. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: no entrará al paraíso aquel que tenga una pizca de arrogancia, no entrará al paraíso. Una pizca de arrogancia te detiene. Entonces eso llenó de temor a los compañeros, de pavor, dijo uno al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulullah, a mí me gusta vestir bien. ¿Eso es arrogancia? Dijo, no. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. No, Allah es bello y ama la belleza. La arrogancia, dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es negar a sabiendas la verdad. Se te presenta la verdad, sabes que no tienes razón y te encabezonas y tienes obstinación y no aceptas la verdad. No, yo llevo la razón. El yo sale a renunciar. Y dice, y quitarle sus derechos a los demás. Entonces, quitarle sus derechos a los demás y todo lo que estamos mencionando. ¿Qué decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ver a la nueva luna? Allahumma ahillahu alayna bil amni wal aman wal iman, disculpa, wa salamati wal islam, rabbi wa rabbuka Allah. Primer hadith que mencioné. Oh Allah, que empiece este mes con el amn y con el iman, con el salama y el islam. ¿Qué significa el amn? Seguridad. Hemos dicho que nos enseñan, ten seguridad en ti mismo, no sé qué tal. No. Seguridad significa que en este mes de Ramadán voy a aprender a hacer yo seguridad para los demás. Que los demás me vean como una persona digna de confianza. Una persona que no quita los derechos a la gente, que no miente, que no engaña, que no... Y esa es la definición del mu'min. El mu'minu man amina un-nasu ala amwalihim wa anfusihim. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el creyente es aquel a quien la gente confía su dinero, su vida, la pone en sus manos porque sabe que están en buenas manos. Esa definición del creyente es aplicable a nosotros. Dejo esa pregunta retórica. Cada uno que reflexione. Entonces, en mes de Ramadán, Allahumma ahillahu alayna bil amn. Entonces, pedimos amn a Allah subhanahu wa ta'ala. Pues hay que dar amn, seguridad a los demás. O es que pedimos y no damos. El imán, pedimos imán, oh Allah, haz que crezcamos en imán, etc. Nosotros reflejamos ese imán, esa fe, esa confianza en Allah subhanahu wa ta'ala. O el salam, o el salama. Oh Allah, damos protección, salama, protégenos de todo mal. Nosotros damos protección a los demás. Porque el Islam, salam al Islam, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando habla del Islam, dice al muslimu man salima al-nasu min lisanihi wa yadihi. El musulmán es aquella persona de cuyo daño verbal, es decir, de su lengua y daño físico, sus manos, estás a salvo, toda la gente está a salvo de esa persona. Esa persona la tenemos cubierta. Nunca vas a ver nada malo de esa persona. No te preocupes. Eso es aplicable a nosotros.
los que vamos a recibir Ramadán? Pues otra pregunta retórica. ¿O es que pedimos salama? Oh Allah, protégeme, pero yo no protejo a los demás y no están a salvo de mi daño verbal? Para empezar, el profeta sallallahu alaihi wasallam empieza con la lengua antes de las manos. Daño verbal, lisan, lo que decimos de la gente. Y como muchas veces, aunque no seamos la fuente de habladurías y rumores y no sé qué, transmitimos. Y el que transmite es lo mismo que el que emite. El que transmite es igual que el que emite. Entonces, eso es lo que significa nuestra Ramadán. Y esta humildad tenemos que vivirla. Dice Allah subhanahu wa ta'ala. Dice, Ibadur Rahman alladhina yamshuna al-ardi hawna. Los que andan sobre la tierra con humildad. Y el mes del ayuno nos enseña la humildad en el sentido de ponernos en nuestro sitio. Esta nafs, este yo, durante todo el año va ganando peso. Me creo a alguien. El mes del ayuno me está diciendo, tú al fin y al cabo no eres salvo el siervo de Allah subhanahu wa ta'ala. Dependes de Allah subhanahu wa ta'ala en cada latido de tu corazón. En cada respiro dependes de Allah subhanahu wa ta'ala. En todas las dimensiones de tu vida, en la visión, en la luz que te llega, en todas las dimensiones de tu experiencia mundanal, dependes de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el ayuno desde dentro me está recordando eso. Así que este mes, que sea un mes, inshallah, en el que vivamos el ayuno y vivamos el mes de Ramadán, que sea el mes de la vida, el mes de la conciencia, el mes de los valores, y que inshallah iniciemos el mes con buen pie. Iniciemos el mes desde esta conciencia de lo que significa, lo que estoy recibiendo. Y concluyo diciendo que ¿cuántos meses pasaban los sahaba, las primeras generaciones, esperando el mes de Ramadán? 6 meses. Y los 6 siguientes, ¿no?, pasaban esos meses pidiendo a Allah que aceptase su ayuno y sus adoraciones de Ramadán. 6 meses esperando y 6 meses pidiendo la aceptación de las cosas. Eso sí, si contamos desde Ramadán hacia atrás 6 meses, ¿en qué mes nos colocaríamos? Tenemos Ramadán, Sha'ban, Rajab, Jumada al-Thani, Jumada al-Awwal al-Ula, Rabi' al-Thani, Rabi' al-Awwal, Sha'ban, Rajab, Jumada al-Thani, Jumada al-Ula, Rabi' al-Thani, Rabi' al-Awwal. Hemos dicho que el mes de Ramadán es el mes de nacimiento del Corán. Descendió el Corán. El mes de Rabi' al-Awwal, con diferencias en cuanto a la fecha exacta de Rabi' al-Awwal, sabemos que es el mes de nacimiento. El mes sabemos que es el mes de nacimiento de profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, 6 meses de diferencia. Y todos esos 6 meses pidiendo llegar a Ramadán y los otros 6 meses pidiendo la aceptación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y esos ciclos de 6 meses conectan los dos hitos, los dos acontecimientos más importantes de nuestra historia como musulmanes, que sin duda son el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se receptó del mensaje y del propio mensaje, que es el Corán, de que vamos a hablar inshallah mañana en una nueva charla inshallah a la misma hora, pero en otro sitio que muchísimas gracias por vuestra paciencia, por vuestro tiempo, vuestra atención para el fico. Me siento honrado de estar aquí con vosotros desde el mujer, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos meta inshallah en Ramadán con buen pie, que Allah subhanahu wa ta'ala haga que sea un mes de compasión, de misericordia, de hermandad, de afabilidad, de amabilidad entre todos nosotros inshallah, de convivencia con los demás inshallah también, y que haga que sea un mes de misericordia y de salvación, porque es el mes del Itq min an-nar, es la oportunidad que se nos
presenta, que se nos otorga, así que hay que aprovechar la salud, y esto lo dirijo y lo dedico a mí mismo antes que nadie, es en vez para ponerse serios y para, inshallah, aprovechar este tiempo valiosísimo que Allah subhanahu wa ta'ala nos brinda. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, assalamu alaikum. La conferencia continúa en el Hotel Mediante a las 6:30, a la misma hora que hoy. Por favor, no. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through